Hoy dejamos la oficina y nos vamos al campo, entre Lleida y Huesca, rodeado de nogales. Bueno, aquí hemos hecho un proyecto grande. Al final, que no había en España ni un proyecto grande de nueces, aquí tenemos unas 500 hectáreas, 500 campos de fútbol de nueces y unos 400 más de otros agricultores que se han unido a nuestro proyecto. Mira, ahora ya estamos que una de cada 10 nueces que os habéis comido el año pasado vienen de aquí. Aquí no hay startups, ni rondas, ni SaaS. Hay nueces y una historia brutal de innovación agrícola. O sea, todos aquellos que estáis haciendo una super compañía de SaaS y te estáis en 10, 20 millones de ARR, o sea, flipáis cuando te dicen, no, es que hacemos 30, 40 millones de EBITDA con el campo. Hablaremos con Marc Ferran, que nos enseñará cómo llevar la mentalidad startup al campo y cómo la innovación también puede oler a tierra húmeda. Y invertir en campo, en primario, a una visión siempre tiene que ser siempre a largo plazo, pues a 15 años vista, pues ganas dinero seguro. Visitaremos su finca, su fábrica y su manera de entender al campo, tecnología, precisión y rentabilidad. Que toda la agricultura que en España somos punteros, no se entiende sin gente de fuera que venga a suplir lo que la gente de aquí no está dispuesta a hacer. Y también nos explicará cómo se vendió una empresa de más de 400 años de historia, Codorniu, a un private equity y le han dado la vuelta y ahora está ganando mucho dinero. Yo creo que el problema que tenía Codorniu en ese momento era, no era la empresa en sí, sino éramos los accionistas. ¿Cuántos accionistas? Éramos tantos y estábamos todos tan locos que esa empresa no avanzaba. No avanzaba, era como un Titanic que se iba muriendo de a poco. Y esta vez, si dejas un comentario, puedes llevarte una caja de nueces de esta misma cosecha, que están espectaculares, os lo aseguro. Soy Jesús Moleón y esto es Seed Rocket. Buenas a todos, hoy estamos en un nuevo capítulo del podcast de Seed Rocket y de For Founders. Hoy estamos entre Lleida y Huesca y estáis, no sé si los que tenéis conectado YouTube veréis de fondo, no solo invertimos o invierto en tecnología, hoy en economía real, en nueces de verdad. Estamos en el campo. Hoy estamos con Marc Ferran, que aparte de socio es colega y aparte pues nos vas a explicar un poquito todo, sí, ¿no? Sí, si quieres, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bien, mira, en plena marcha estamos cosechando, que es el momento mágico del año, ¿sabes? Es el momento mágico, hemos venido a que veáis el momento mágico de todo el proceso y vais a flipar, de verdad. Sí. Oye, porque antes de nada, tío, ¿cuántas nueces hay aquí? Bueno, aquí hemos hecho un proyecto grande. Al final, que no había en España ningún proyecto grande de nueces, aquí tenemos unas 500 hectáreas, 500 campos de fútbol de nueces y unos 400 más de otros agricultores que se han unido a nuestro proyecto. ¿Y esto cuántas nueces podría ser? Bueno, aquí estamos, mira, para daros una idea, son unos 250.000 nogales, ¿vale? Y aquí el objetivo es sacar, cuando esté todo en producción, que aún no estamos ni a mitad, estaremos en más o menos unos 6 millones de kilos. Pues me decías ahora cuántas nueces se comen que vienen de este almacén. Oye, bueno, mira, ahora ya estamos que una de cada 10 nueces que os habéis comido el año pasado vienen de aquí. Esto es así. Bueno, o sea, que estamos cogiendo un volumen que está bien. Porque ya veis que no de los SaaSes ni de internet se puede comer, pero de aquí sí. Aquí hay comida. Y Marc, nos conocimos en La Caixa, ¿no? Que trabajamos juntos haciendo inversiones. Sí. Él se dedicaba a comprar bancos. Sí, exacto. Y tú a comprar startups. Y yo a comprar startups, ¿no? Yo iba con traje y tú ibas con bermudas en La Caixa, ¿sabes? Pero bueno, ahí nació la amistad. Y Marc, pues hemos seguido muy vinculados. De hecho, es uno de los socios de Tubcal. Invertimos juntos en compañías tecnológicas. Y aparte con Marc, que hablaremos en otro podcast, también tenemos las trufas. Un proyecto de trufas muy chulo. Sí. Marc es experto en el campo y vais a flipar de todo lo que te os va a explicar. Oye, ¿por qué decides hacer nueces, tío? ¿Qué te viene Porque esto, ¿cuándo arrancaste? Bueno, empezamos hace 10 años, yo creo, 8 años, sí, largos. Bueno, los que estáis viendo el YouTube, estos de aquí, estos árboles, parte son míos, sí, ¿vale? Sí, he metido dinero. Pues lo tenía que enseñar, que no enseñar. haya ningún árbol muerto, porque ese es de Jesús, ¿sabes? Y en este campo, ¿estos árboles cuántos años tienen? Bueno, estos tienen 5 años. Esto es una plantación de 100 hectáreas que invertimos nosotros con unos cuantos amigos y está dentro de todo el grupo. Y bueno, están fantásticos. Y este año viene la primera cosecha gorda de nueces en este campo. Y yo le pregunto por los evitas, pero porque yo digo, me dice, no, porque hacemos no sé cuántos kilos, no sé qué, pero digo, bueno. No,
Pero ahora sí que vamos, ¿por qué, tío, hace 10 años? Porque un tío que viene de la Caixa. Sí. Vienes de comprar bancos. Sí, sí. ¿Cómo se te ocurre meterte en las nueces? Bueno, yo creo que en ese momento, tú también te fuiste de la Caixa, yo creo igual. Nosotros en ese momento, o sea, yo venía primero de consultoría, que era una vida muy loca, muy dura. De Deloitte, ¿no? De Deloitte, y me metí en la Caixa en teoría para vivir bien, pero también me cogió una vida muy loca porque hicimos en ese momento la salida a bolsa, lo que fue Criteria. Y al final ya estaba un poco cansado de todo ese mundo y decidí ponerme por mi cuenta pues, a saber lo que hacía, que dominar la parte financiera. Lo que pasa es que a nivel familiar, que es una familia un poco grande, nos hemos dedicado siempre a la agricultura, en negocios que vienen del sector primario. Pero bueno, somos muchos, nunca he contado trabajar allí, pero en ese momento pues, me pidieron a ver si podía ayudar a ordenar un poco la casa, porque me pidió mi abuelo y dijo, oye, pongamos un poco de orden porque vienen muchos primos, ¿sabes? Oye, explícanos esto, solo por curiosidad. Sí. Porque tú un día me dijiste, ¿no? Tengo a mi abuela y luego tengo a mis tíos, ¿no? Como, pero la capo... La capo es mi abuela. Es la abuela. Aún es mi abuela, que tiene 94 años. Y es la que va a venir el lunes viene aquí. Viene a controlar. A controlar el tema, que no se escape nada. Y luego tenéis cada familia, o sea, cada tío tenéis una fruta, ¿no? Bueno, entonces ¿qué pasa? Se han ido abriendo a lo largo de la historia diferentes negocios agrícolas. O sea, se empezó con el tema de la viña, muy vinculados al tema del vino en su día, y después de ahí migramos pues, al cereal. Después se empezó con tema de fruta, empezamos con el tema de melocotón y arándanos con unos socios del sur, empezaron a hacer cerezos aquí en Lérida y en Huesca, y entonces al final han habido muchos negocios agrícolas que se han ido formando de diferente manera a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en el momento que yo salgo de la Caixa, pues dicen, oye, vamos a intentar profesionalizarte un poco toda la gestión, porque, para que os hagáis una idea, yo tengo 8 tíos, o sea, que al final... 8 tíos trabajando en diferentes fincas de la familia. No tanto, en la familia, en el campo no trabaja mucha gente, o sea, cada uno tiene su historia. Y yo he vivido en el campo siempre en verano, muy vinculado con la agricultura, pero realmente no pensaba que iba a trabajar aquí. O sea, yo entré por la puerta de atrás, por la parte financiera, que yo tenía mi consultoría de empresas, que monté cuando salí de la Caixa, y eso me fue pando cada vez más. Y entonces, ya una vez dentro, como estamos muy metidos en la fruta, y la fruta tiene como un problema con la inmediatez de la venta, es una venta en poco tiempo tienes que venderlo todo y después... Porque perece. O sea, perece, o sea, es un producto que lo sacas y lo tienes que vender. Lo tienes que tener vendido antes, porque si no estás muerto. Y después teníamos un problema muy gordo, que es la mano de obra para cosecha. Hace como 10 años planteándonos cómo crecer, dijimos, vamos a buscar otro sector que sea no tan demandante de gente. Pese a que nosotros aquí en esta zona, en La Cereza, en cosecha, pues vienen 700 personas. Nos traemos de todo el mundo, nos traemos en la vida gente de Colombia, viene muchísima gente de Marruecos, del norte de África. De eso hablaremos luego, porque es muy... La verdad que el otro día cuando vinimos justo en temporada de recolección de cerezas, flipamos. Y hablamos de las cerezas porque tiene las cerezas... Más buenas de España. Más buenas de España. Que sepáis que yo en Oferum vendí cerezas suyas. Sí, es verdad. Intentamos, ¿verdad? Sí. Oye, ¿por qué las nueces? ¿Por qué? Porque este es un negocio que lideras tú, que gestionas tú, pero, tío, vienes de consultoría, vienes, ayudas a tu familia con el campo, pero bueno, ¿por qué decides nueces, tío? Bueno, nosotros, es un negocio que nos va bien, es un negocio, en el sector primario, a nivel técnico es muy intensivo en capital, pero después es generador de cash flows, de cajas. Entonces, si tú tienes un producto que se te da bien y puedes conseguir kilos, entonces se puede ganar dinero. Entonces, en ese binomio, viendo alternativas en ese momento, pues dijimos, vamos a los frutos secos, que es una cosa un poco más industrial, no tan inmediata a la venta, hay más especulación, porque como puedes guardar las nueces, pues hay gente que especula con el precio, pero era otro sector, y dijimos, empezamos a verlo, entonces la sorpresa fue que no había nueces en España, todas vienen de fuera. Y entonces no entendíamos nada. Y, ¿qué problema hay que no haya realmente producción de nueces? O sea, 2/3 de las nueces, o casi 3/4 partes, vienen de fuera de España, ¿no? Y entonces dijimos, oye, pues somos capaces de hacerlas bien aquí, es una oportunidad. Porque... ¿Y tú qué haces para saber cómo? Porque tú no tienes ni idea de plantar nueces, y aparte tú decides plantar nueces de regadío, porque normalmente no, los frutos secos... No son secos. No son secos. No, o sea, se pueden vivir, son secos porque es seco el grano, pero no porque no necesitan regarse. Aquí ha habido mucho fruto seco en secano, porque aguantan. Los almendros típicos en la zona de Tarragona. Entonces, bueno, en Teruel, yo recuerdo Teruel, mucho almendro de secano. De secano todo. Pero tú decides, vale, ¿y cómo, tío, aprendes a plantar? Bueno, pues cogiendo la maleta y te vas fuera.
¿A dónde? Fuimos a Chile, nos pateamos Chile de arriba abajo. ¿Y qué llamas la puerta? Gente que hace nogales y les dices, sí, enséñame cómo lo haces. Sí. Y te enseñan lo que quieren, pero hay de todo. Yo creo que esto es un tema de carácter. O sea, hay gente que se advierte, gente que no, que esconde sus cosas. Yo siempre he sido de... Y en casa hemos sido así, muy abiertos a explicar las cosas. Después, cada uno verá cómo se lo aplica. Al final, lo que sirve en Chile no sirve en España, esto está claro. Pero sí que aprendes mucho. Y después, entonces vas a ver gente que no te enseña nada y otros que te abren su casa. Después también tienes que ser abierto. Mira, yo estoy todo el día recibiendo gente que viene de fuera, ¿no? No me importa explicar cómo lo hacemos. Pero entonces fue un aprendizaje. Entonces hicimos números, vimos el pistacho, que también es un buen negocio, vimos el almendro, vimos el avellano, vimos el nogal y decidimos que en la zona en la que estamos podían hacer buenos nogales, pero no habían buenos nogales. Entonces fueron 3 años de experimentación en campo, a tope. Entonces ya tenemos bagaje a nivel familiar y vimos que técnicamente era posible producir. Es verdad que es diferente que Estados Unidos o que con Chile, pero con una serie de salvedades se podían producir bien nueces. Entonces, ahí fue nuestro punto estratégico. Si somos capaces de sacar kilos y de buena calidad, tiene sentido. Sí, porque la clave de todo negocio agrícola es que tengas una diferenciación. Y si la tienes por calidad y por capacidad productiva, entonces te salvas, digamos. Porque... O sea, esto es muy importante porque, joder, a mí me gustaría, porque esto tampoco es tan diferente de Internet, ¿vale? Tú dices... Yo voy a hablar con otra gente que ya lo ha hecho. Sí, lo está haciendo. Lo está haciendo y aprendo. Coño, es que la mayoría de emprendedores me dicen, digo, ¿pero has hablado con Funganito, claro, Menganito, que ha hecho? Sí. No, yo sé hacerlo porque me he escuchado 4 podcasts. No. Y luego otra cosa que dices, tío, es diferenciación. O sea, sin diferenciación, ¿hay negocio? O sea, si tú sin la cereza fuese la misma cereza o manzanas, ¿que el resto ganarías dinero o no? Yo creo que es como todo, haces o estás en un sitio donde puedes sacar muchos kilos, o estás en un sitio donde puedes sacar algo que venga fuera de temporada, que tengas precio. Pero, por ejemplo, dime las cerezas, ¿cómo lo hacéis, tío? Bueno, ahí conseguimos tener una cereza en abril, mayo, que no hay cerezas, entonces ahí esa cereza, como no hay, pues se vende 2 veces o 3 veces más cara de la que pueda venir en junio, julio, cuando viene la de otras zonas de aquí o cuando viene la de Jerte, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicáis a que la cereza nazca antes, tío? Bueno, hay toda una investigación y compras genética y pruebas muchas variedades, las pruebas en el campo, tenemos unas zonas con no sé cuántas variedades, probándolas continuamente para ir siempre consiguiendo esa cereza, que tenga esa capacidad productiva antes de cuando venga el volumen general del mercado. Ese es nuestro posicionamiento en cereza, ¿no? Venga, si vuelvo a las nueces, tío. Aquí era sacar más kilos de lo que saca el mercado. El mercado es capaz de sacar 4.000 kilos por hectárea, nosotros tenemos que sacar 6.000. Vale, ¿y por qué tienes que sacar más kilos? Entiendo, porque la tierra vale dinero, entonces sacas más kilos, más rendimiento. Sí, más rendimiento, y después porque los precios fluctúan. Y entonces, ¿dónde fluctúan? ¿Dónde se destruye la industria? Donde es así, cuando en el campo ya pierden dinero. Entonces, si digamos que el mercado está en 4.000 kilos y el precio cae, hay un punto que con 4.000 kilos no tienes suficiente dinero para ganar. Porque has tenido los costes fijos. Tienes los costes fijos, que en esto tienes que ser eficiente y estar en línea con el mercado. Si estás en línea con el mercado y es capaz de sacar un 20 o un 30% más de kilos, a pesar de la fluctuación del precio, tú siempre ganas. Venga, yo me acuerdo la primera vez que vine aquí, tío, me decía, no, yo aquí he plantado estos juntos, estos separados. Sí. Y yo decía, y lo veré de aquí unos años. Claro, y probamos, y cómo podamos. Al final, porque, mira, nosotros es muy fácil. ¿Por qué escogimos el nogal? Por 3 cosas. Nosotros sabemos de campo y es un cultivo que es técnico, es difícil. No, hay cultivos que son sencillos, un olivo es más sencillo, una vid es más sencilla, un cerezo es complicado, un nogal es muy complicado. ¿Por qué? Porque es muy sensible a enfermedades, es sensible a cómo riegas. Entonces hay muchas cosas que si tú no eres muy fino, y después podemos hablar qué significa ser fino en el campo, tienes que tecnificarte mucho y no mides mucho, no consigues esta cantidad de kilos para estar por encima del mercado, ni la calidad necesaria. Entonces, eso, si tú no eres muy bueno en el campo, pues no vas a poder hacer buenos nogales. Entonces esto ya es una barrera de entrada. La otra barrera es que tardas, o sea, vas a pulmón, nosotros llegamos a break-even en 5 años, pero el sector lleva a break-even en 7 años. Nosotros somos capaces de hacer crecer más rápido los árboles, pero aún así son 5 años que tienes que estar aguantando cada año meter pasta hasta que empiezas a producir. Entonces,
también hay una barrera de entrada justamente por la inversión que necesitas, ¿no? Entonces, con estas dos cosas pensamos. Y la otra es que en España no hay y estamos en el mercado. Quiere decir que aquí está el consumidor. Entonces nos ahorramos todo el transporte, la pérdida de calidad que hay de esa fruta porque tiene que viajar 4.000 kilómetros, que llega aquí que no es tan buena como la de aquí. Entonces dijimos, tenemos un diferencial productivo, mejor sabor y estamos en el mercado, esto tiene que ser la bomba. Esto fue la decisión de ir a hacer el proyecto que tenemos ahora, que es 500 hectáreas plantadas, muchos agricultores de la zona que se han sumado al proyecto y poco a poco ir levantando esta categoría de nuez española. Pues esto se llama Finca La Noguera, ¿no? Sí. Fincalanoguera.com, lo vais a encontrar. Sí. Oye, a los que nos dejéis comentarios, lo que les he dicho a Mario, oye, porque mira, hay una cosa que a mí me fascina y es comer las nueces recién colectadas, ¿no? Sí, recolectadas. ahora están buenísimas. Ahora están buenísimas, os lo aseguro. Sí, sí. Entonces le he dicho a Mar, para que lo probéis. Mira, Sí. el último podcast que hicimos, que fue hace, ¿cuánto era? 4 años. 4 años. Compró nueces Iñaki Arrola. Iñaki Arrola le vamos a regalar un saquito para él. Este ya la tienes. Venga, Arrola. Arrola, ya te has ganado un saco. Y lo que vamos a hacer es, Sí. al resto que nos dejéis comentarios, tanto en Spotify como en Apple Podcast como en YouTube, os vamos a los 5 mejores o Os vamos a enviar una sorteo, caja con nueces. una caja con nueces, con una mallita y con... Mallitas, peladita también para quien le da Vale, pereza pelarlas. La verdad, que os digo Sí, una sí. cosa, las nueces de chocolate están excepcionales. O sea, y que sepáis que yo a mis socios en GoTrendier cada año les envío nueces Sí, sí. y en lugar de enviarlo en Navidad, intentamos enviarlo sobre estas fechas porque están Están recién colectadas. muy buenas, sí, sí. Sí. Oye, volviendo, solo te quiero hacer una pregunta, volviendo Mm. antes, es para que la gente del mundo digital o internet se ponga en situación de lo que es el campo. Vosotros sois socios en una compañía, bueno, en unos como vosotros, sois socios relevantes de un... Una empresa que está en el sur de España, que hacemos arándanos y melocotones. ¿Y cuánto puede llegar a facturar esa Está compañía? en 170 millones de euros. Con Y un EBITDA prox. 40 de EBITDA. 30 o 40 de EBITDA. O sea, todos aquellos que estáis haciendo una super compañía de SaaS y te estáis en 10, 20 millones de ARR, o sea, flipáis cuando te dicen, no, es que hacemos 30, 40 millones de EBITDA con el campo, ¿no? O sea, es acojonante. Hombre, ahora aquí ya estamos estamos en 10 millones de euros con 2,5 más o menos este año ya. ¿Y cuánto crees que vas a llegar aquí? Pues tenemos en 30 o en 40, esperemos que con 10 millones de EBITDA. Oye, veremos. ¿qué tier me prometiste, tío? Cuando yo Oye, entré aquí... Bueno, veremos. Aquí veo muchas nueces, Jesús, que esta va a ser la primera cosecha. Yo las veo en el suelo, estoy acojonado, estoy por ir recogiéndolas. No, no, pero hablábamos de tires, claro, piensa que la tires penaliza porque tienes 4 o 5 años de no tir, porque no estás produciendo, ¿eh? Esto explícalo, Sí. o sea, desde que plantas Sí. y esto está en pleno rendimiento, ¿cuánto tiempo Claro, pasa? o sea, este es un 5.º año y aquí vamos a sacar 4.000 kilos por hectárea y yo creo que le sacaremos por hectárea a 3.000 o 4.000 euros este año. Pero esto, o sea, tardamos en llegar en plena producción el 6.º año, 7.º año. Sexto, séptimo Sí, año, sí, sí. es una inversión a largo plazo. A largo plazo. Siempre el campo es a largo plazo. ¿Y qué tier me prometiste, tío? Hombre, con eso te prometí una tier del 20 y la tenemos del 19. No, pero estaremos en tires altas. Yo creo que sí va a salir bien. Mira que por el medio no lo sabíamos, pero por el medio hemos tenido toda la guerra de Ucrania que subió todo el precio de las materias primas. Todos los costes salariales, que en España el sueldo mínimo se ha incrementado un 30% en los últimos 4 años. Al final, todos los insumos han crecido muchísimo por encima del IPC y eso tampoco lo traspasas en el precio, pero bueno. O sea, una cosa que a mí me fascinó es que nosotros invertimos en startups, en fondos de capital riesgo, Sí. tal, que te esperan rentabilidades del 20% y te parece la bomba, y en el campo, bien Sí, hecho, se puede tener. se pueden tener Sí. rentabilidades del 20%, o sea Sí, que es acojonante, es un sector primario, que la verdad que mola tenerlo aquí. Sí, sí. Oye, entonces tú en el modelo financiero había 2 variables importantes, número de kilos Sí, que sacabas por hectárea sí. y qué precio. Y el precio que te lo da la calidad. El precio te lo da la Sí, calidad. El precio te lo da la calidad. Vale, tío, ¿cómo ha ido, después de esta inversión, cómo ha ido? Explícame, ahora los que tienes en plena producción, Sí, tú decías que ibas a hacer 6.000 kilos por hectárea, sí, sí. Allá hacemos 7. 7.000. Sí, esto está bien. O sea, esté bien, check. Check. ¿Y el siguiente? ¿Y el precio? Y el ¿Cómo? precio, bueno, nosotros planteamos que el precio, como pasa siempre, es el precio más alto histórico de las nueces. Pero bueno, la verdad es que estamos liquidando el campo que a 3 euros. A 3 euros el campo. ¿Y cuánto ponías en el business plan? Pues no, yo creo que estamos 3,5, así tampoco hemos 3,5, conseguido, sí, hay sí. una diferencia del 20%, chicos, o sea Pero, que... pero que bueno, pero lo suplimos por los kilos, Bueno, en parte, ¿sabes? ahí está. Está No, bien, pero sí. yo voy a correr con Marc habitualmente y Marek, ¿no? Y entonces él me va explicando
yo las diferencias de me dice, no, porque ahora el precio, ahora el Bush, el Trump, Bueno, claro. ahora la guerra de Ucrania, ahora la abuela fuma, yo cojonado, ¿sabes? Con inversión, diciendo, yo pensaba que era seguro. Explícanos la diferencia, porque aquí hay un tema que sí es relevante, que hablas mucho, es de la nuez de California versus la nuez española. Que sepáis que mi padre es fanático de las nueces y le encanta la nuez española y no la de California. ¿Por qué? Bueno, hay un tema gustativo importante. Al final, la nuez es, además de ser fruto seco más sano, o siendo fruto seco ya es sano, pero tiene muchas propiedades. Lo es porque tienen un nivel de aceite sano muy elevado. Y esos aceites son sensibles al tiempo. O sea, las nueces se rancian muy rápido. Y entonces es muy sensible a cómo las cosechas, y ahora estamos cosechando, las secamos muy rápido, que pierdan la humedad, y nosotros lo metemos en una cámara. Tenemos unas cámaras enormes y nuestro negocio es no venderla ahora todo en campaña de Navidad, sino, oye, el proyecto nuestro es vender que todo el año haya nueces nuestras. Entonces así hacemos programas con muchos supermercados, estamos supermercados posicionados con este proyecto. Pero claro, entonces la tenemos en cámara, quiere decir que está en perfectas condiciones y la vamos sacando, la embolsamos o la partimos y la embolsamos y se va al consumidor. La nuez americana se cosecha toda ahora y sale antes de Navidad o en enero y febrero y ya está dando vueltas por el mundo en cajas o en sacos y entonces tiene un proceso de degradación mucho más rápido. Entonces, organolépticamente no es tan buena. Pero, por ejemplo, tú me decías, mi padre le encanta la nuez española. Siempre dice, oye, es más cara, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la nuez española y la nuez de...? Bueno, es más cara porque el sector la aprecia. Es un tema de calidad. Es más cara porque es más buena. Porque es más buena. ¿Cuánto vale el kilo de la nuez española y cuánto vale la americana? Pues mira, estaremos con €1 de diferencia de precio ahora. €1. Sí. ¿Y por qué Mercadona te dice, prefiero nuez? Porque son unos tíos que van a precio. Estos tíos sí que les da igual si es de aquí o es de Marruecos o si es de Estados porque Unidos. les rota más. Les rota más. La gente consume más. O sea, la gente sí que... La gente está harta de abrir una bolsa de nueces o empezar a abrir nueces así y que la mitad te salgan malas o que tengas mal sabor. Entonces es algo que te echa para atrás. La gente consume nueces. Es el fruto seco que más se consume. Hay 18 millones de consumidores en España netos de nueces. Es el fruto seco que más se consume. A partir de cierta edad todo el mundo la toma. Pero oye, si tú abres una bolsa y no está buena, entonces la compras en otro sitio. Entonces esto tiene consumo. Entonces si el producto no es bueno, pues tiene menos rotación en ese sitio. Entonces la rotación ahí les compensa. Después también el hecho de nosotros estar aquí y tener todo el proyecto integrado, que este ha sido el lío. No solo hacemos el primario, sino después lo veremos que transformamos la nuez y eso lo embolsamos y llegamos al cliente final. Entonces, en todo este proceso podemos ser muy eficientes. Entonces, este diferencial de precio de materia prima que hay entre española y americana, al final de cada supermercado, no es tanto. No es tanto. Entonces, oye, luego vamos a hablar porque no solo lo cultiváis, sino que tenéis, luego vamos a poner luego imágenes de la producción, o sea, de cómo lo secáis. Tenéis una máquina, tío, ¿no? Ahora lo vamos a poner imágenes. Un robot. Un robot, pero que, tío, dinos qué hace ese robot, tío. No, nos ayuda mira. ¿Cuántas nueces procesa el robot, tío? Bueno, ahí vamos sacando 2.000 kilos por hora. 2.000 kilos por hora. Sí, 2.000 y eso se dedica a hacerle 8 fotos a cada nuez. ¿Cuánto tiempo toman las 8 fotos? En nanosegundos. En nanosegundos. Y procesa cada nuez. Cada nuez. ¿Y 8 fotos por nuez. 8 y fotos pasan 2.000 kilos por hora. En cada kilo hay 60 nueces o 80 nueces, pero no se calcula la cantidad de nueces que pasan. O sea, ¿Y qué te iba a decir? ¿Y qué hacéis con que la selecciona? Entonces, con eso vemos el defecto interno, si tiene problemas dentro, parte de eso. Vemos el defecto externo y también la separamos por tamaño. Entonces, eso nos permite ir clasificando la nuez por calidades y entonces lo que no es para vender en cáscara, pues lo podemos después procesar y lo partimos y sacamos el grano. O sea, que aquí... Ahí hacemos todo un proceso de selección. Hombre, para que te hagas una idea, esto pasa en todos los cultivos de lo que viene del campo, que nosotros cosechamos aquí, pues tenemos nueces buenas, no tan buenas que están aquí, hojas, ramas. Al final de 100 kilos que tenemos del campo, al secadero, una secada, llega el 45%. Hay todo un proceso de limpieza de la nuez hasta que tú lo tienes embolsado. Eso lo que estáis en YouTube lo estaréis viendo en las imágenes, que son acojonantes,
el secadero es enorme. Sí, sí. O sea, eso, tío, ¿cuánta inversión hay metida, Bueno, hay tío? pasta. Hay pasta, Sí, ¿no? lo tenemos que doblar el año que viene, o sea que... Hay que doblar. Sí, sí. Bueno, al Sosi no le pedís más dinero ya, ¿eh? O sea A ver que- si sale cash flow de aquí lo pagaremos. Es que el cabrón, con todo el cash flow es la caja sí, que genera, sí, sí. es solo dedicada a reinvertir y cada día te viene, no, hemos comprado un campo nuevo. Tú dices, ¿dónde están los dividendos? ¿Sabes? Pero No, bueno, los dividendos ya vendrán. ya vendrán. Oye, sí. y luego la comercialización. Sí, sí. ¿Vale? Sí. ¿Por qué es crítica, tío, la comercialización? Bueno, yo creo que en cada paso que tú vas llegando, Te quedas una parte del margen. le asignas valor y le das mucha fuerza al proyecto. O sea, Porque, Marcos, tío, yo te conozco hace tiempo, ¿vale? Tú empiezas el proyecto y no tienes nueces y vendes nueces que no tienes. Sí. O sea, Claro, es decir, ¿a sí. quién le vendes esa nuez? A A supermercados. supermercados, sí, sí, sí. Bueno, digamos a supermercados, a través de distribuidores llamamos a fruterías. Casi todos los mercados de Barcelona, muchas paradas tienen ahí nuestras nueces. No sé, todos los grandes vendedores de frutos secos que hay en todas las ciudades pues tienen nuestras nueces porque tienen mucha calidad en eso. Y después también en muchos supermercados hacemos proyectos diferenciados. Pero tú me ellos. dices, tío, ¿por qué te metes en el riesgo de tener una comercializadora? Porque hay que Sí. hacer un negocio es ser el mejor del Productor, mundo sí, produciendo. Sí, sí. Luego, Paso 2. paso 2, tengo una fábrica que... Que tengo que transformarla, tengo que seleccionarla y tengo que partirla y dejar eso a punto para envasar. Y eso es la transformación. sé ¿Cuántos Y hay que metros, ser eficiente. ¿Cuántos metros cuadrados? 6.000 metros cuadrados. 6.000 metros cuadrados. Dedicados a eso. Ahora, ¿cuánta gente trabaja en el campo más ahí? O sea, Bueno, ahora en fábrica estamos a 3 turnos. a 3 turnos. Estamos 24/7, ¿no? 24/7. Estamos 24/7, van a estar 2 meses así. Claro, es muy complicado. Y es complicado de narices porque bueno, hay mucha intensidad y o sea, al final estamos vamos a meter en 3 meses casi 3 millones de kilos, vamos a tener que procesarlos, clasificarlo y después empezar a llenar ahora todos los supermercados con nuez nueva, de nueva campaña que están ansiosos por tenerla para la campaña de Navidad, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? Y la comercialización, Sí. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El cliente es nuestro. Siendo cliente nuestro, siempre hay un año que por A o por B puedes ganar más en la comercialización, en la transformación o en el campo. Entonces, le das mucha solvencia, porque el campo, cuando dependes, el almacén nunca pierde ni gana, o sea, nunca pierde dinero, porque al final tiene un margen pequeño, pero siempre, mientras tenga producto que le entre, no pierde dinero. Entonces, si tú vas bajando para abajo, hay un día que los precios están muy apretados y quien va a perder es el campo. Si esto nosotros lo hemos visto mil veces. Nosotros todos los proyectos que hemos hecho agrícolas han de ser proyectos que tengan suficiente tamaño para llegar al cliente final. Si no estás totalmente, y además en la integración, nosotros ganamos dinero. Tú imagínate, el que embolsa para un supermercado nueces americanas. Pues esa nuez ha salido del campo de Estados Unidos, se ha ido a un transformador, que ese hace todo este proceso de selección de la nuez. Este transformador se lo envía a un exportador. Este exportador lo compra aquí en España un importador, y un importador se lo vende a uno que embolsa. Y ese coge una caja o un saco y lo mete en bolsas. Yo parto y lo meto en la bolsa. O sea, tengo toda una cadena por en medio que me hace ser eficiente. Entonces, eso me permite... Pero, por ejemplo, tú me dices, me dijeron una cosa que a mí me impactó. Me dices un día, dice, oye, tío, Jesús, el que vende naranjas y las vende en Mercadona pierde dinero. Sí. Hay Mercadona, perdona, tú dices, En repito, Mercadona, el que vende naranjas, el agricultor que vende naranjas y las vende en plena sesión en Mercabarna o Mercamadrid, no gana. pierde dinero. No gana. Y aquí la clave es venderle a Harrods o venderle al supermercado alemán de high-end las cerezas o lo otro. ¿Por qué? Bueno, porque tú con ellos puedes hacer unos programas, tú tienes la venta programada, entonces no vas a los vaivenes de precio. En Mercabarna llega todo el excedente de fruta. Entonces allí, Mercabarna, sí, en Mercabarna. Sí, en Mercabarna llega todo el excedente de fruta, o en Mercamadrid, y ahí se subasta la fruta. O sea, tú la llevas ahí... y te pagan lo menos. El que está ahí vendiendo en su parada se lleva un 10% y él quiere vaciar todo lo que tiene en la parada y ya está. Entonces, puede ser que una semana ganes, pero generalmente pierdes. En cambio, tú con un supermercado le estás ofreciendo un servicio y le estás llegando en lineal y le garantizas unos kilos. Y estás llegando a... Entonces, eso para el supermercado tiene un valor. Y si vas con una calidad, pues si buscas esa calidad también lo tiene. Entonces, llegando allí, pues tú puedes programar la venta. No tienes la venta en plan todo el almacén lleno, que lo tienes que vaciar como sea. Entonces, cuando tú tienes que salir a vender, estás muerto. Tú tienes que empezar la campaña vendido. Ya. Oye, ¿y
¿por qué, por ejemplo, Turquía es competidor nuestro o es competidor de las nueces españolas? O... No, competidores nuestros tenemos Estados Unidos, Chile, que vienen con estación y hace una calidad muy buena, un producto muy bueno. Y bueno, también hay otros productores, en Ucrania produce, Moldavia produce, y estos también exportan. Pero tú me dices Sí. que solo en España, Sí. no, solo el consumo de España de No. nueces no da abasto No. para el mercado que hay, para la producción no, actual. No, en España se importan 2/3 de las nueces que se consumen, al menos. Sí, sí. Entonces, aquí hay mucho por hacer. Y la verdad es que nosotros somos un proyecto que empieza a ser grande, pero es un mercado muy, muy grande, Jesús. El mercado de los frutos secos es un mercado muy, muy grande. ¿Por qué es tan grande, tío? Porque se consume mucho y el consumo Aparte es saludable, ¿no? saludable, la gente toma conciencia de eso y se sacia con eso y toma menos proteína animal y es sano, entonces se consume. Oye, tío, ¿y qué pasa cuando tienes un programa, ¿vale? Mm. Que tiene, no sé, Consum, ¿no? Que Sí, hemos sí. visto ahí, Todo también el- lo veréis en los vídeos, ¿no? Estáis viendo toda la de Consum, ¿no? Porque tenéis ahí como Sí. los stands de los Sí, sí. cuales vendéis, ¿no? O sea, Con los- sacamos 1000 de estos. 1000 stands de... 1000 están, esto lo van a poner en todas las tiendas para la campaña de Navidad. Para Entonces campa- lo preparamos aquí, metemos las Si, bolsitas. si y los salen veis, tío, comprarlas, ¿eh? Que al Sí. socio necesita Sí. dividendos. No, si tú le haces un programa anual, aquí. Sí. ¿qué pasa si tú tienes vaivenes en la producción? Y, por ejemplo, tú ahora estás cerrando, Sí. has cerrado un camp para el 2026, todo un suministro para Sí. consumo. Sí. Pero tú este año, por lo que sea, el campo no ha producido esos Sí. 7.000 kilos, ha producido 5.500. ¿Cómo le suples? Bueno, ahí tienes que balancearlo con ellos, ¿sabes? Al final puedes suplir con otro comprando nueces o yéndote a buscar, sí, yéndote a buscar nueces, pero en principio nosotros nuestra estrategia Tienes que más o comprarle menos, a otros agricultores nueces Sí, para para vendérselas venderse a a él. ellos. Entonces hacer aquí todo un trabajo de ir a buscar esas nueces, de procesarlas en casa, pero en el fondo nosotros nuestra estrategia es, llegamos a campaña con el 80% vendido y un 20% que es nuestro colchón productivo, que eso o lo venderemos o creceremos con los clientes o nos faltará, y entonces no nos faltará para los clientes que los que tenemos los programas cerrados. Ya. Eso sí que en esto cumplimos. Oye, ¿y qué te iba a decir? Los fondos de pensiones, ¿no? Tú en Sí, algún momento me has sí. dicho, no, tío, dices que hay fondos de pensiones Sí. que compran agricultura, o sea, Sí. compran campos. Sí. Bueno, porque en el fondo el campo es intensivo en capital, pero cuando ya está produciendo, además de este tipo de negocios, a un año ganarán más y otro año ganan menos, pero perder no pierde. Entonces, eso encaja mucho en la estrategia de los fondos de pensiones, que donde van a buscar tires del 6, del 8%. O sea, tú ahora un esto, cash flow que cuando les vaya nosotros generando. invertimos, cuando Ujú. aquí no hay nada, Sí. ¿vale? Y pones la primera, dices, oye, esto Sí, puede sí. generar un 20. Ahora tú dices, oye, yo cuando esto esté en plena producción, Sí. se lo puedo vender a un fondo de pensiones, Sí. a una tier de un 6. Bueno, eso yo creo que no, Un 6 o pero un 8 o un 9 sí que da compra, entonces ahí pues podríamos doblar la inversión hecha, este tipo, los Sí, números sí, son sí, esos. sí. Pero a ellos les interesa porque bueno, la teoría económica, y esto lo manejan todos los fondos de pensiones, pero también muchos fondos de inversión que están entrando en campo. Es que es verdad que va a faltar alimentos, que las zonas que tienen agua como esta cada vez son más escasas, y invertir en campo, en primario, a una visión siempre tiene que ser siempre a largo plazo, pues a 15 años vista, pues ganas dinero seguro. Siempre que en el campo tengas la capacidad de producir kilos. Vale, Pero esto es así. ¿Y qué? ¿Un Entonces, fondo de pensiones? entonces esto ya está en todas las combinaciones de dónde invierte un fondo de pensión. Entonces dedican un 5 o un 10% de sus megafondos de inversión para invertir en primario. Eso es así. Yo tengo que... Es anticíclico. O sea, lo que se ha visto también con todas las últimas crisis es que la alimentación va en contra del ciclo. A mí un día me llama un banco, que aparte luego lo comentamos, me llama un banco en la parte de inversión y me dicen, oye Jesús, estamos preparando porque queremos lanzar un fondo dedicado a agricultura porque se ha dado cuenta que el único sector que gana al Standard & Poor's y a todas las bolsas, a todos los índices, es el sector de la alimentación, ¿no? Entonces me dice, no tiene que ser, estamos buscando, claro, tiene que tener volúmenes grandes, ¿no? Sí. O sea, no te pueden comprar pequeñas hectáreas, ¿no? No. O sea, o pequeños... No, porque al final estos manejan carteras enormes. Dice, para gastarse 5 millones de euros, ¿no? Ellos o pagan 40 o 100 millones de euros o no. Y luego entran. necesitan que sea mecanizado, ¿no? Me decía, Sí. yo decía, oye, pues nosotros tenemos trufas. Pero yo no veo al del banco con el perro, ¿no? Con el perro sacándola, ¿sabes? Sí, sí. Sería Sí, esto, sí. ¿no? Porque Sí, sí. esto,
¿Cómo se recoge aquí las trufas, Claro, tío? Ay, las trufas, sí. perdona, las nueces. Las nueces. No, esto es un proceso de... Vamos con las máquinas que las veréis luego, son como atómicas, porque bueno, tiene una forma especial que permite... Estos cultivos se van cerrando, entonces tienen que pasar por dentro, se vibra, cae la nuez al suelo, vienen unas que las barren y hacen unos cordones en medio y las van cosechando. Las van cosechando y se las llevan. Yeah. Y entonces es un volumen de... al final, con poca gente, pues trabajas todo el campo. Yeah. Es así. ¿eh? Muy bien. Sí, sí. Oye, también otra cosa que hablábamos, que para mí es muy importante, tío, porque yo llevo cosas que me vas diciendo que no lo sabía, ¿no? El agua es oro en el campo. Claro. O sea, tener la diferencia entre ser rico y pobre es tener un terreno de secano y tener un terreno con agua. Claro. Y aquí es acojonante porque aparte le metes... yo digo, pero ¿quién controla, tío, quién te da el agua? Marc. No, bueno, esto está muy, muy controlado. O sea, al final hay comunidades de regantes, hay algunas más sofisticadas, otras menos sofisticadas. La nuestra es muy sofisticada. Claro, nosotros estamos en una comunidad de regantes, el Aragón-Cataluña, que riega a unas 110.000 hectáreas entre las dos comunidades, esos organismos supraautonómicos que funcionan apolíticos y que están súper bien. Y esta comunidad tiene 3 pantanos. O sea, esto entre Cataluña y Aragón, que se matan por las obras de arte, pero por el agua nos llevamos todos bien. Súper bien. Porque está mega controlado y no hay políticos por en medio. Exacto. Y en su día se hicieron 3 pantanos grandes, diferentes bajadas de los ríos del Pirineo, y tienen unos pantanos de regulación que se han invertido con el tiempo. Y entonces, todas las fincas que están dentro de esta comunidad tienen en la puerta en la entrada de la finca tienen un hidrante que te da el agua que te toca con un contador. Ni un litro más, ni un litro menos. Y tío, se reparte. Porque yo he vivido, ¿no? Hemos vivido años de sequía. Y yo estaba preocupado, ¿no? Porque yo miro embalses.net, pero porque digo, ostras... No iba bajando, esto lo mirábamos todos cada día, ¿eh? Claro, digo, mi TIR, ¿no? La TIR depende de... que podamos regar. Que podamos regar, ¿no? Porque incluso se pueden morir los árboles. Y imagínate, después de 6 años, tío... No, claro, o sea, depende de las comunidades, pero esta comunidad gestiona, primero de todo, es garantizar agua para la supervivencia de todo lo que está cultivado. Segundo, para regar, para producir. Sí, para producir. Pero bueno, nosotros, en el fondo, ¿cómo lo gestionamos esto? Nosotros en todas las fincas tenemos pantanos de agua que acumulamos agua, soporte, para si hay escasez en verano. Y esto es así. O sea, ¿habéis montado vuestros propios embalses? Dentro de las fincas. Dentro de las fincas. Y nosotros ahí podemos acumular agua. En invierno sobra agua. En invierno sobra porque llueve. Se van llenando los pantanos, pero también hay unos caudales y entonces sobra. Y entonces llueve y no hay agricultura. Entonces la agricultura empieza a regar a partir de abril-mayo y acaba ahora. Entonces tienes todos estos meses de invierno que llueve, que hay el deshielo, que se llenan pantanos y que entonces tú en ese periodo pues lo normal es que puedas llenar tus pantanos dentro. Entonces eso nos da una garantía de soporte de agua pues por si el verano viene con mucho calor y poca agua, pues ¿El cambio climático os afecta o no? ¿Se nota? Yo sí, creo que sí. O sea, ¿crees o no? ¿Se nota o no? No, estamos en un ciclo mucho más caluroso y que esos ciclos se han acelerado. Antes siempre había ciclos calurosos y ciclos más húmedos, pero se han acelerado un montón. Eso es así. Y entonces aquí hay más calor, llueve de forma diferente, llueve de una forma mucho más tormentosa. Antes era lluvias mucho más repartidas, ahora llueve a lo mejor lo mismo, pero... ¿Cómo se afecta que haya más calor? Bueno, pues tienes que ser técnicamente muy bueno en el campo, porque los árboles sufren mal. Entonces tienes ¿Por ejemplo? Que darle... Bueno, pues nosotros medimos mucho. O sea, esto, en el campo hay mucha tecnología. O sea, al final, cuando dices que tienes que ser muy fino, es porque tienes que estar muy pendiente exactamente de cómo está el árbol en todo momento. Entonces nosotros monitorizamos cómo está el árbol. ¿Qué tenéis? ¿Sensores? Tenemos sensores de humedad, sensores de estrés hídrico, sensores de temperatura, sensores de sales en el suelo, de muchas cosas. Y con eso estamos constantemente analizando y sabemos para ese cultivo cómo está. Hay otros cultivos que toleran más la sal, otros que toleran menos, más el agua, menos el... Entonces con eso, primero que ahorramos agua, porque regamos lo que necesitamos, no tiramos en exceso. Y midiendo, pues nos ahorramos un 20% de consumo de agua, que es súper importante. Yo creo que en eso hemos de estar. Y después le damos al árbol lo que necesita en cada momento. Y eso nos permite luchar contra momentos en que a lo mejor un exceso de calor pues lo estresaría. Pues en ese momento le damos más agua o le damos algas, que es nitrógeno, una serie de elementos. ¿Y cómo sabes, tío, que hay que ponerle algas, tío? Ahí... Bueno, porque claro, nosotros estudiamos, al final,
nosotros nutrimos a las raíces del árbol para que sea capaz de hacer un fruto. Y entonces, ¿cómo lo nutrimos? Hemos de saber, o sea, es como, tú puedes comer todo el día arroz. Y que antes el campo era así, venga arroz, venga arroz, venga arroz, venga arroz. Ha sido un prueba test. Sí. De los primeros árboles que plantasteis a los últimos, ¿cuál sería la gran diferencia que tienes a nivel de producción? Bueno, yo creo que aquí estaremos en producciones, en este campo, por ejemplo, las dos pequeñas campañas que hemos hecho, aquí estamos un 20% más de kilos de las mejores plantaciones que ya tenemos adultas. Vale. Oye, eso es mucho, ¿eh? Ya. Y mucho. Cuando cae lluvia o piedra, ¿no? Bueno, sí. Por ejemplo, vosotros no tenéis, sí que en campos que hemos visto, en cerezos sí que lo tenéis cubierto, ¿no? Tenéis mallas, no, aquí estás pero aquí no. Aquí estás expuesto. Estás expuesto. Bueno, este año nos ha caído piedra en uno. ¿Ah, sí? Sí. No era el mío, ¿no? Este no, pero aquí abajo sí. Yo siempre le... No, han pasado 8 tormentas de granizo que nos íbamos salvando, pero una entró en una parcela de aquí abajo. Yo siempre le digo, tú avísame, vamos con las lonas, con mi padre, con los inversores, lo ponemos para que no nos toque nada, tío. Pero bueno, si tienes varias parcelas separadas, entonces ahí te salvas. Oye, esto vale mucha pasta, ¿no? Porque el problema es que hay que comprar la tierra o bien alquilar la tierra a largo plazo, ¿no? Y luego plantarla 6 años, entonces requieres inversiones grandes, pero luego generar cash flows, pero para eso te apalancas, ¿no? Sí. Tío, ¿cuál es el nivel de apalancamiento que tú tienes, tío? Porque a mí también me hace sufrir, es como Enrique Domínguez, ¿sabes? Me hace sufrir. Bueno, yo creo que tiene sentido porque es verdad que tienes que atar con la banca los tempos, porque no es un crédito as usual, ¿sabes? No es un crédito inmobiliario que tú en 2 años has construido, con carencias de 2 años ya te sirven, ¿no? Aquí necesitamos carencias de 4 años o jugar con eso, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí hemos hecho apalancamientos del 50%, del 60%. ¿Y los bancos juegan a eso? Juegan a eso. Y una cosa que me moló mucho que me explicaste... Ahora estamos devolviéndola, ¿eh? No, me imagino. No, lo que quiero decir es que sí, pero que juegan a eso, pero es como todo, o sea... ha sido 5 años de invertir, de que crezcan, de apalancarte con los bancos y de ponerlo a producir. Y hay un momento que tienes que producir. Esa es la realidad. O sea, aquí no... Es que esto yo también lo he visto mucho en las startups, ¿no? Que van ahí invirtiendo, pero hay un momento que tienen que dar y ese momento como que no llega nunca. Aquí la realidad es que hay un día que tienes que estar generando cash flow. Generando cash flow para pagar las deudas. Para pagar la deuda, para que todo el proyecto sea creíble, para desestructurar la tensión que vive el proyecto y ya camina. Entonces ya cuando estás en esa senda... ¿Has estado acojonado en algún momento, tío, con la deuda? Bueno, dices, coño, que no me caiga piedra este año, que este año es el primero que tengo que producir en serio. Tengo que devolver la deuda. Que tengo que enseñarle a los bancos lo que esto está dando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto ha salido muy bien. Hay proyectos que no, entonces tienes que alargar las deudas, pero no, aquí estamos bien. Pero que es verdad que sí, no es tanto devolver el dinero, sino que mentalmente todo esto que has hecho, que hemos metido mucho dinero, pues tenga ese flujo, esté saliendo, ¿sabes? Esté saliendo. Entonces ahí estamos. Una cosa que la gente no sabe, que a mí me pareció muy guay cuando me lo explicaste, ¿no? Es que podemos ser, somos, digamos, hay varias, ¿no? Está tu familia, luego está el grupo de colegas, ¿no? Que tenemos como sociedades diferentes, con tierras diferentes, pero luego la comercializadora, ¿no? Sí. Es de todos los que originalmente plantaron, de estas 500 hectáreas. O sea, que yo puedo tener, si nosotros tenemos, imagínate, un 5% del campo, vosotros el 90% y tenemos un 5% con otros señores de aquí al lado, ¿no? La comercializadora es de todos a proporción, ¿no? Se montó la proporción más o menos de las hectáreas que tenía que aportar a todo el mundo. O sea, digamos, esta parcela de 100 hectáreas tiene el 23% de la comercial. Claro. Y entonces la comercial no tiene un beneficio mínimo, entre comillas, ¿no? Es un beneficio industrial que es lo que pero me mola mucho porque en el fondo dices, oye, no, hay que crear la comercializadora, pero la montamos desde la producción, ¿no? O sea, sí, pero al final el objetivo nuestro mental es que al final todo el beneficio tiene que llegar al campo. Oye, otra cosa, tío, que es... Vinimos en temporada, todavía dices, hay mucha gente cosechando, pero que tiene que saber llevar tractores. Cuando vinimos la última vez aquí con Albert, estáis con las cerezas. Tío, hay recolectores, o ¿cómo le llamáis? La gente que recoge la fruta, ¿cómo le llamáis? Manijeros, cosechadores. ¿Hay cosechadores españoles, tío? No. No hay ningún español recogiendo fruta. Hay tractoristas. Hay tractoristas, capataces, ingenieros, pero nadie al sol recogiendo... Nadie. Todos son inmigrantes.
todos son gente de fuera, sí. Todos gente de fuera. El campo vive gracias a la gente que viene aquí a trabajar al campo. Pero tú me dices que los traes incluso fletas aviones. Bueno, esto para la campaña de frutas, sí. Es que no hay gente ¿Cuánta gente puedes traer para una campaña como la que estabas aquella vez de cerezas? Pues 700 personas. 700 personas. Sí, y aparte lo vais a ver en las fotos, porque tenéis un sitio para dormir, ¿no? Sí. Ya tenéis sitios donde pueden dormir. Sí, claro, nosotros lo hacemos de forma responsable. Es decir, que la gente llega aquí, tiene su espacio, tiene todo bien organizado. Se organiza con agencias que llegan aquí con los contactos pertinentes, el sitio donde dormir, y están aquí el tiempo que se necesita. Empiezan con nosotros con la cereza, siguen con el melocotón, después se van a la pera y después ya se. Pero tú me decías que son expertos en recolección, o sea que hay gente que son unos cracks haciendo esto y se pueden ganar bien la vida. Claro. Porque en función de los kilos, ¿no? Y la calidad que recojan. Claro, sí, se ganan mucho mejor que en sus países, seguro. Y entonces ellos llegan y se ganan muy bien la vida. Pero, por ejemplo, una cosa que me flipaba el otro día, que tienes reconocimiento facial para los trabajadores. Sí. Explícanos eso. Bueno, porque puede haber picaresca, ¿sabes? A mí. Bueno, picaresca es lo que pasaba en Globo, ¿no? Que uno dice que es el que trabaja, pero luego vienen otros, ¿no? Sí, exacto. Y como realmente pues no podemos diferenciarlos bien. Nosotros nos habíamos encontrado y claro, hasta que empezamos a ver. Bueno, pedíamos al sector que desarrollase sistemas de reconocimiento facial, de reconocimiento dactilar, porque nos encontrábamos que se nos daba alta de gente y que después esa gente se da alta en 5 empresas, ¿sabes? Pero aquí venían otros que no podía ser. Entonces, que preguntabas por Antonio y te venía Paco, ¿sabes? Que no tiene nada que ver. Entonces, nosotros vamos con reconocimiento facial y ya está. Y con eso fichan. Y yo un día que estábamos corriendo con Marek Fodor, ¿vale? Marek es el de Atrápalos, mi socio de For Founders, dijo, oye, me gustaría que mis hijos trabajaran en algo este verano, ¿no? Que tenga fruta. Y entonces Mark le propuso que vinieran a recoger fruta aquí para que supieran lo que es la vida dura. Yo creo que es una muy buena experiencia. Ganan dinero y también es un trabajo duro. Es que es un trabajo duro. Pero sí que hay que entender que toda la agricultura que en España somos punteros no se entiende sin gente de fuera que venga a suplir lo que la gente de aquí no está dispuesta a hacer. No hay otra. O sea, ojalá. O sea, es verdad que lo nuestro es muy mecanizado, pero yo igualmente necesito sopladores, necesito mucha gente que lleve carretillas, que cargue, que seleccione la fruta. Y esa gente, por suerte la tenemos, gente que viene de otros países. Que si no podríamos tenerlo. No. Yo creo que es interesante, ¿no? Sí. Porque quizá hay mucho debate político, mucha historia, pero la realidad es la que es en todo el territorio español, no solo aquí, sino no solo en Lleida, no solo en Huesca. Oye, Marcos, tío, hay otro tema, nosotros invertimos en una startup del Seed Rocket, porque tú nos dijiste, ¿no? Que es de agua, que es de tecnología en el campo. Nos has hablado antes un poquito de tecnologías, pero ¿qué tecnologías, por ejemplo, para regar? O sea, ¿qué tecnologías utilizas aquí, tío? Aparte de, hemos visto lo de visión por computador, de las 8 fotos en nanosegundos. Eso es un tema de selección. Pero en el campo necesitas medir, o sea, necesitas medir todo. Entonces hay muchos sistemas ahora que antes no existían, o sea, se han incorporado poco a poco de medición. Mucha sensorología, de humedad, de nutricionales. Pero utilizamos, por ejemplo, drones para tratar. ¿Drones? Drones. Para hacer tratamientos en el campo. O sea, sacan cosas desde el dron, sí, envían producto. Hacemos con dron. También tenemos tractores inteligentes que utilizamos tenemos todo el campo mapeado como si fuese un cartón. Y entonces nosotros controlamos ya con toda inteligencia que hayan pasado por todas las filas en el tiempo necesario que nosotros sabemos suficiente para repartir el líquido que nosotros estamos distribuyendo de nutrición en el campo. Entonces vemos si hay errores y nos saltan alarmas. Antes no lo sabías, ¿sabes? Y en cambio ahora sabemos que hemos podido tratar todo el campo bien. Entonces todos los tractores llevan unos sensores que me permiten hacer eso. Utilizamos unos sensores en los tractores que nos permite controlar que hayamos tratado bien todo el campo. Esto antes era una locura. Tenemos ordenadores de riego. Yo desde el móvil puedo programar el riego de cada una de las parcelas, puedo saber si ha regado bien o no, si ha habido algún problema, algún fallo técnico, todo esto ya lo tenemos aquí. Y también, tío, la vez que vine, hay como unas cajas enormes, ¿no? De donde tienes las válvulas de agua y ahí también le ponéis medicamentos o comida, ¿no? La comida, sí, tenemos unos inyectores
tenemos unos filtros, que nosotros nos aseguramos que todo el agua que venga al campo esté toda filtrada. Y ahí inyectamos también de una forma muy programada los minutos que queremos que inyecten los nutrientes que podemos aportar al campo, ¿no? Pero eso es así en todo. Hacemos fotos aéreas continuamente que nos permiten desde contar los árboles que están muertos y que tenemos que nos lo cuenta, y decimos, pues tenemos que el año que viene replantar 50 árboles en esta parcela, a ver el problema, si hay un problema de vigor, de estrés hídrico, y con eso vamos tomando decisiones. Incorporamos pronósticos de estrés hídrico, que esto viene pues, por la humedad ambiental, la radiación y la temperatura. Entonces, a 15 días vistas con todos los sistemas meteorológicos que existen, pues nosotros predecimos cómo van a ser las próximas 2 semanas y comprobamos los riegos. Toda esta tecnología la compráis, ¿no? Compramos y incorporamos dentro de nuestro... O sea, creo que el éxito de los proyectos agrícolas es cuando son capaces de desarrollar un proceso productivo para ese cultivo, en la zona en la que están. Y eso es lo que tenemos nosotros. Oye, tío, otra cosa que no hemos hablado, tienes una máquina que abre las nueces, ¿no? O sea, ¿cómo sabes? Porque, tío, aquí tienes multiproducto. O sea, ¿qué decir? Tienes nuez más pequeña, más grande, abierta, ¿no? La vendes ya abierta, en bolsas, en chocolate. Luego tiene, por cierto, by the way, tiene ratafía, que ratafía, para los que son de Cataluña, Girona, es un alcohol, ¿no? Es licor de nueces. Licor de nueces, buenísimo, buenísimo. Eso, por favor, sobre todo, lo más importante es lo de las nueces de chocolate, probarlas. Oye, ¿cómo sabes qué producto tienes que hacer? Bueno, al final ha sido el lío, o sea, el meternos en todo este proyecto para llegar al final cuando tú coges la nuez, es como el cerdo, lo abres y se aprovecha todo. O sea, nosotros la abrimos, todo lo que limpiamos antes de que entre en la planta es materia vegetal, que nosotros tenemos una planta en compostaje, que eso hacemos comida para los árboles luego. Cuando partimos la nuez, la cáscara la utilizamos en biomasa para las granjas de cerdos de vecinos, que ellos la utilizan para meter calefacción en invierno. Y entonces eso también lo vendemos. Pero abrimos y nos sale producto que es pues, para vender en fresco, para panaderías, para gente que hace ingredientes de cualquier tipo con frutos secos. O sea, se abre un ventay que nos obliga a estar en no sé cuántos mercados diferentes. O sea, ha sido una locura. Estos últimos 5 años ha sido una locura. Y yo te digo que por suerte me gusta mucho, ¿sabes? Porque es un infierno. Porque es un infierno. Ahora está todo muy bien, pero hemos incorporado equipos, incorporar gente. Es como cualquier proyecto, cualquier historia, cualquier negocio es así siempre, y hasta que lo tienes pues un poco controlado, cuesta. Ahora está bien. Pero también lo bonito es que al final tiene un componente que es ¿no? Que tú llego por la mañana, es verdad que me tenía el lío del almacén, pero me puedo pasar por aquí. Hombre, esto da vida, tío. Y da vida, y los paisajes que tienes, y los animales que te encuentras. Porque una cosa que en un documental vuestro vi es que los murciélagos os ayudan también, ¿no? Claro, nosotros intentamos tener, hay una plaga que es una polilla, las polillas vuelan por la noche, y es grave, o sea, al final es grave. Entonces, estas poblaciones de polilla, si conseguimos tener poblaciones de murciélagos cerca, se controlan. Ya que los atraes, ¿no? Nosotros ponemos nidos de murciélagos y hay zonas que tenemos más implantadas, otras zonas que cuesta más, porque tienen que tener comida todo el año, pero donde los tenemos más implantados, pues en esa zona, pues de una forma muy natural controlamos plagas. No, es un negocio. Pero por eso jugamos, jugamos también con favorecer que hayan poblaciones de mariquitas, para que una enfermedad típica de cualquier cultivo son los pulgones, que son los bichitos que se meten en las hojas y van ahogando el árbol. Y las mariquitas que son tan bonitas son depredadores, o sea, son leones de pulgón. Entonces yo favorezco que haya un poco todo este tipo de biodiversidad en el campo, ¿no? Oye, pero ¿tú crees que, porque en el fondo también utilizaréis pesticidas, ¿no? Sí. O otro producto químico, la pregunta es, también tenéis nueces orgánicas, ¿no? ¿Tú crees que el mercado valora el producto orgánico versus el convencional? Vamos. Bueno, yo creo que la verdad, yo diría en fruta no. En fruta la gente no vale. En fruta no, y es una pena, porque yo creo que eso estaría muy bien. Lo que pasa es que es verdad que hay un riesgo añadido y tiene menos producciones, y hay un riesgo que añades si no tienes la posibilidad de utilizar químicos, y eso no se paga. Eso no se paga. Ojalá se pagase, porque yo creo que a los agricultores da igual. Yo te decía, o sea, a los agricultores en el fondo les da igual. O sea, ellos tienen que hacer un producto a un precio adecuado para que el consumidor lo pueda comprar. Entonces, si el consumidor está dispuesto a pagar más, el agricultor más feliz por hacer productos orgánicos. Yo creo que la nuez no es tan importante, porque al final, siendo la semilla
y por cómo lo cultivamos es un producto que ya es muy sano, es muy natural, no tiene residuos. Ya. No tiene la piel... O sea, no, Sí, que se puede comer. Sí, o la... sí. Entonces, yo creo que en frutos secos, y sobre todo en las nueces, no tiene sentido lo orgánico porque en sí el producto ya es prácticamente orgánico y es muy natural en sí mismo, ya te estás cuidando con una nuez, ¿no? Yo le explicaba antes el recuerdo de que en Oferum hicimos una suscripción de cajas de fruta ecológica y la gente no la devolvía porque era fea. Claro, yo decía, "Oiga, señora, ¿qué quiere? Si quiere una manzana bonita y encerada", porque le ponen cera, ¿verdad? La fruta le ponen cera. O sea, para que brille, ¿eh? Claro, para que brille. O sea, cuando pegas un bocado a la manzana, depende de qué manzanas, tiene cera. Y, vea, ¿qué quiere? A lo mejor si erais a lo mejor pioneros o visionarios, hay un proyecto aquí en Lleida que se llama Tal Cual que ya hace eso y vende 4.000 cajas a la semana de esto. 4.000 cajas a la semana. Quiere fruta fea. Fruta fea. Tal cual, fruta tal cual. Tal cual viene del campo. Metrixol es un despacho de abogados, pero no solo es un despacho de abogados. Durante los últimos 25 años he invertido y he fundado decenas de startups, por lo que no solo te ofrecemos el mejor servicio legal para empresas tecnológicas e innovadoras, sino que te podemos conectar con las empresas y con las personas que te ayudarán a seguir creciendo en más de 20 países. Entra ahora en metrixon.com y cuéntanos qué necesitas. Juntos, llegamos más lejos. Es uno de los accionistas, o eras uno de los accionistas de Codorniu, y Marc aquí con todas sus... Codorniu es una empresa, ¿cuándo se fundó? Pues en 1551, creo. 1551, sí, Codorniu. Vende cava y vino. Principalmente, pues, era una compañía familiar. Sí. Y, tío, tú abanderas vender esta compañía a un private equity, a Mario Pardo, ¿no? Que ha estado con nosotros, ¿no? Sí. De Carlyle. Sí, sí. ¿Por qué abanderas vender Codorniu? Yo creo que es difícil, ¿no? Porque encima hemos crecido con esta empresa que tiene un peso, ¿no? Un peso familiar, esta historia que es muy bonita, pero en el fondo yo creo que llegamos a la conclusión, o ya mi abuela a la conclusión, y totalmente compartida, que yo creo que el problema que tenía Codorniu en ese momento era, o sea, no era la empresa en sí, sino éramos los accionistas. ¿Cuántos accionistas? Éramos tantos y estábamos todos tan locos que esa empresa no avanzaba. No avanzaba, era como un Titanic que se iba muriendo de a poco. Cada vez ya no repartía dividendos. Grave error cuando tienes muchos accionistas, ¿sabes? Y después pues iba generando una deuda interna porque no era capaz de generar rentabilidades altas. Y con una deriva muy fuerte. Y así, eso fue un proceso muy largo. O sea, no fue de decisión, no, vamos a venderlo, no. Fue primero un proceso de 15 años de intentar luchar en el consejo, cambiar la gestión y profesionalizar la empresa, y no hubo manera. No había manera de sacar a la familia. De sacarla de dentro e intentar hacer una cosa que tenía todo el sentido del mundo, de darle una vuelta y conseguir una empresa otra vez rentable y con futuro. Entonces, el otro día escuchaba en el podcast de Spicy Fortuna, ¿no? Que hablaban de, por ejemplo, que empresas tan longevas, ¿por qué duraban? ¿No? Y en este caso tú dices, oye, sigue existiendo la compañía, pero la propiedad ha tenido que cambiar porque la propia familia... No permitía el cambio. No permitía el cambio. Todas las empresas, para que perduren, tienen que cambiar, porque lo que tú haces no es eterno. Pero y Marc fue abanderado uno por uno. Sí. ¿Cuántos? Bueno, yo no sabía que tenía tantos primos, ¿sabes? Es verdad, pero estábamos convencidos de eso, o sea, estábamos convencidos de eso y fuimos uno a uno. Seguimos... de las 216 mandatos de venta que podíamos haber tenido, conseguimos ciento y pico gente que dijo a vender, y sumamos más del 50 y ahí se... ¿Y arrastrasteis para que se vendiera? Sí, y ahí arrastramos, bueno, ya se había vendido la empresa, entonces lo que sí que se dio un periodo para que todo el mundo que no quería vender, legítimamente no quería vender, pues se pudiese adherir o no a la misma oferta que había tenido yo. Vale, ¿cómo fue, tío? ¿Cómo fue eso de ir picando a cada primo? Una locura. ¿Por qué la gente no quería vender? Porque no daba dividendos, ¿no? No te daba nada ser socio de Codorniu. Bueno, sí, hacíamos una fiesta al año súper chula. Una fiesta al año súper chula. Tenía Navidad, tenía cava. Y no, la verdad sí que era una sensación de orgullo. Sí, es así, hemos vivido con eso. Es una empresa muy bonita. Es una empresa muy bonita. O sea, tú dices, oye, el accionista no quería vender por la sensación de pertenencia. De pertenencia. Sí, pertenencia. Y le daba igual no tener... Sí. Pero claro, la vinculación que podía tener mi abuela, o la que tenía yo, o sea, yo tenía a lo mejor un 1% y mi abuela pues tenía un 10%, ¿no? Pues no es la misma, ¿no? O sea, ya no es la misma. Y la que van a tener mis primos y
Y yo con todos mis hijos, o sea, nuestra generación éramos, o sea, de mi generación habían pocos como accionistas, y éramos 200 y pico, cuando entrase toda mi generación eran 300, cuando vengan abajo de mis hijos eran 600, que eso se puede hacer, pero si tú haces un proceso de transformación en el que ya no estamos dentro. O sea, o se gestiona bien o no tiene sentido. Venga, entra ahí Sí. Mario Pardo, os compra una participación, no Sí. la mayoría, ¿no? Porque hay, perdón, la mayoría, pero una parte os quedáis. Claro, lógicamente el consejo no quería vender, entonces fue una lucha de ir por detrás uno a uno de los accionistas, cartas anónimas, o sea, hicimos firmar de forma anónima, solo tenía yo los mandatos de venta, no podía decir quién había firmado y quién no, y cuando, como era época de la renta, sabíamos las acciones, cada uno nos decía también las acciones que tenía, porque tampoco teníamos el libro de socios, y cuando dijo, hemos sumado 51, me fui al notario, lo certifiqué, y me fui a ver a la dirección con otros accionistas, nos fuimos a ver a la dirección y dijimos que había vendido la empresa. Hostia, ¿cómo se lo tomó? ¿Quién Pues era? Faro, ¿Mar Reventós? Mar Reventós y, bueno, los que estaban dentro. ¿Y cómo se lo tomaron, Bueno, tío? no se lo creían. No se lo creían. Dije, bueno, como queráis, tenéis 5 días para adheriros a las nuevas condiciones, ¿sabes? O sea, y Una parte sí que os quedasteis, ¿no? claro, al final O sea, compra Carla y ¿cuánto al puede final, comprar? ¿Los pues 60, el 70? no, compraron el 60. El 60. Sí. Y Mario... Y cada Mario le dije, Mario, o sea, nunca habían, o sea, no compraban el 51, o sea, ellos compraban, o sea, le dije, tú no puedes comprarnos a todos los socios van a ir siendo y que van a ir estando, entonces, lo que podemos conseguir es que tengas con mandato de venta más gente que se sindique contigo más del 51, y yo creo que Carlyle nunca había comprado una empresa sin tener de ellos el 50%, pero dije, después de eso, no te preocupes que vais a tener más del 50, pero no vamos a llegar al 50, podemos llegar al 51 firmado, sindicado contigo. Oye, y Mario, Mario, que es un tío formal, o sea, tú también lo eres, pero que si hay que batallar, se batalla. Mario, un tío formal de Carlyle, ¿cómo ve esto de que hay un tío por detrás comprando, no comprando, pero detrás de cada creo que persona? él se lo creyó al principio, dijo, la quiero comprar, pues vamos a tener que hacer un proceso inusual, yo he estado en muchos procesos, este es un proceso inusual y con mucha paciencia. Y te va a enviar gente que tiene un 0,5% y así vas a tener que hablar con todos. O sea, los conoceré yo, pero tú también los vas a conocer a todos, ¿eh? Y la verdad es que se puso la mochila encima y creyó y luchó y ahí está. Y lo más acojonante no es eso. Lo más acojonante es que se le da la vuelta a la compañía. Claro. Porque Sí, recordamos, Freixenet, sí. Codorniu son iconos Sí. del mundo del cava, con Juve Camp seguramente, ¿no? Pero los grandes, porque no solo el cava, también del vino, ¿no? Porque tenéis dentro de Codorniu es el grupo vinícola más grande de España. más grande de España. Sí. Freixenet se vende, Sí. se autodestruye, ¿no? Sí. Porque lo compra Procter & Gamble. No, ¿Quién lo compra? Henkel. Es un grupo alemán muy grande. Sí, de gran consumo y se dedica a bajarle el precio al cava, a destruir un producto. Sí. Bueno, se autodestruye, explícanoslo. Porque yo creo que no, lo que le pasaba a Freixenet es que era una empresa que hacía cava, que es un proceso caro, pues no se puede hacer vino espumoso en 2 semanas si quieres con polvos. Es un proceso, el cava es un proceso tradicional que es lento y más costoso. Y vendía un producto barato. Entonces, si tú produces caro y vendes barato, te endeudas, vendes mucho, y la verdad es que Freixenet es una marca de vinos conocida en el mundo y vende mucho, pero no gana dinero. Y entonces lo compraron Henkel, que son especialistas en producir barato y vender barato. Entonces, para producir caro es producir en San Sadurní. Entonces, los alemanes compraron Freixenet por la marca, producen en Rumanía o compran uva en Castilla-La Mancha, que es barata, y han hecho 4 ERTEs en San Sadurní y ya no compran ni un kilo. Wow. Entonces, San Sadurní ya no tiene Freixenet. Pero bueno, Freixenet gana dinero ahora. Los alemanes han ganado dinero, pero yendo a producir, barato. Sí, pero eso se ha jodido a toda la industria, ¿no? Porque el nombre del cava claro, lo ha penalizado mucho. Lo ha penalizado. Entonces, en cambio, Codorniu es marquista. Entonces, esta gente que se lo cree... Vale, ¿qué hace? ¿Qué hacéis? Porque tú estás en el board, sí. en Codorniu, porque a veces me vas explicando, digo, tío, ¿cómo esta gente en un mercado que va hacia abajo le dais la vuelta a una compañía familiar erosionada y esto tiene muy buena pinta ahora? Sí, sí. La verdad es que se cambia bastante el equipo, la dinámica de funcionar. Al final, estas empresas que llevan tantos años llevan una inercia interna. O sea, al final, el truco es, que era lo que no sabíamos hacer nosotros y era imposible que lo supiésemos hacer nosotros, es cómo cambiar una cultura de empresa. Y se tenía que cambiar la cultura de empresa. Y hacerlo pues, mucho más dinámica, mucho más enfocada a producto, enfocada a las marcas, pero con otra manera. Entonces, se formó un equipo, que eso yo creo que Carlyle en estas cosas sabe, cómo entra en la gestión. O sea, Carlyle no es un fondo de capital riesgo que cada grupo que compra 25 empresas, sino que cada grupo, o sea, Mario Pardo, yo creo que ellos compran 3 o 4 empresas en 5 años y se meten.
Y entonces se cambió toda la gestión y la dinámica, y se fichó un buen CEO y se incorporó gente, se aprovechó mucha gente de la casa y cambió la manera de hacer. Cuando cambia la manera de hacer, de repente empiezas a ganar dinero. Y eso sí. Porque Codorniu no ganaba dinero y ahora gana dinero con Carlyle. Nosotros vendimos con un EBITDA teórico de 20 millones de euros y ahora está en 50, va a llegar, ¿no? 45 o así. Se ha doblado. O sea, más que doblado. ¿Y cuál ha sido la estrategia que tú dirías, aparte de cambiar la cultura, qué otra cosa ha hecho que dices, wow, esta ha sido... Bueno, orientarse a valor añadido. A valor añadido. Producto caro de calidad. Producto caro, entonces... de calidad, vamos. Sí, entonces, pues segmentos medios y medios altos es lo que hace Codorniu. Y ahí a creérselo. Creérselo y no caer en las tentaciones de volumen, que es lo que podía pasar antes, ¿no? Y entonces trabajar muy bien eso y después la internacionalización, que es que Codorniu es grande, pero a nivel pero no tiene un tamaño para me voy a comer el mundo. Entonces escoger muy bien en qué mercados quieres crecer. Entonces ha crecido muy bien en Inglaterra, ha crecido en Alemania, está creciendo súper bien en Japón, ha crecido un montón en México. Entonces, de repente, balanceas más la empresa, ya no es tanto nacional, sino bastante más internacional. Bueno, muy bien, muy interesante. Sí, sí. Oye, ya sé que hemos cambiado un poco el tercio de las nueces a Codorniu, pero yo creo que es un de estos apasionante. Sí, sí. Oye, pues aquí lo vamos a dejar. Mil gracias por todo, Marcos. Bueno, ya sabes. Bueno, y acordaos que para todos los que habéis llegado hasta aquí, queréis comentarnos en YouTube, en Apple Podcasts, en Spotify, donde queráis, vamos a sortear un pack de 5. Ya veréis que están buenísimos, un extra para Rola, que se lo vamos a dar. Y aquí lo que dice el amigo Marcos es, tío, comer nueces y que sean españolas, ¿no? Sí, nueces o producto de aquí, porque al final la agricultura, oye, en Aragón, Cataluña, el Levante entero, Andalucía, esta gente, o sea, hay mucha gente que vive de esto y lo estamos haciendo súper bien. Entonces, que no seremos punteros en tecnología ni en inteligencia artificial. Pero en agricultura somos un país, somos un espejo para todo el mundo, en cómo hacemos las cosas. Muy bien, pues gracias, tío Marcos.